Bien, hoy vamos a hablar un tema difícil. Vamos a hablar de el divorcio. No, el divorcio no es algo que agrade a Dios. No agrade el divorcio. En el mundo, las parejas se unen y pueden cambiar de pareja, como si fuera un saco. No me gustó, me pongo otro. Un vestido, no me gustó, me pongo otro. Pero con Dios no es así. A Dios no le gusta el divorcio. Es contrario a lo que Dios desea. Va en contra de la palabra de Dios. Dios tiene solamente dos casos en toda la Biblia. Solamente hay dos casos donde Dios permite el divorcio, ¿sí? El divorcio es generalmente el resultado de un pecado, el resultado de una deslealtad de uno de los cónyuges o de los dos cónyuges. Pero siempre, cuando hay un problema en el matrimonio, siempre hay culpa de las dos partes. Tal vez 50 de uno, 50 de otro. A lo mejor 75 culpa de uno, 25 parte de otro. A lo mejor 95 culpa de uno, 5 de otro. Pero siempre, aunque sea poquito, hay culpa de las dos partes, ¿sí? Pero eso no significa que cuando hay un disgusto entre las partes, hay un desacuerdo entre las partes, no necesariamente tiene que terminar en divorcio. El egoísmo, el yo, aquí está el papucho que todo lo merece, la mamucha que todo lo merece, aquí estoy yo, que primero yo, después yo y siempre yo. Sí, eso, el egoísmo contribuye a las condiciones que llevan el divorcio. Ahora, vamos a ver primero, ¿será lícito ante los ojos de Dios el divorcio? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 19, verso 3. Mateo 19, 3. Mateo 19, 3. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito decirle a tu mujer, ya no quiero vivir contigo? ¿Es lícito darle una carta de divorcio? Quiero decirte que me quiero divorciar contigo, y con ese simple hecho estábamos divorciados. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios desea que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eran dos personas, dos seres, ¿sí? Dos carnes, podemos decir, dos cuerpos, se unen, ahora es una sola carne. Ahora es una sola carne. Seguimos leyendo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces tenemos la primera causa. En el principio no fue así. Y cualquiera que repudia a su mujer, una causa que permitida, salvo por fornicación, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, ¿sí? Entonces, el divorcio no es el plan de Dios. El divorcio no es lo que Dios desea. Una persona se une
desde el momento de que entran en un noviazgo para conocerse, entran siempre pensando en el matrimonio. El noviazgo es la antesala del matrimonio, pero se entra pensando en un matrimonio porque el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida, ¿sí? El divorcio no es el plan original de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo dice en el verso 5 y 6, y dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vamos a ver dos enseñanzas. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí hay un mensaje para los dos, para las tres partes. Los padres de la novia, los padres del novio, ellos mismos, los mismos novios. Dejará a su padre. No dice, se unirá a su mujer y se irá a vivir con su suegro, ¿sí? Entonces, dejar al padre y al madre no significa que se vaya a pelear con el padre o con la madre, se vaya a pelear con la suegra. Significa no vivir con ellos. ¿Por qué? Porque un matrimonio, sí, es como un choque de dos mundos. Viene él con una cultura, con una manera de ser, con una forma como se ha educado. Viene ella con una cultura, con una manera de ser diferente a la de él. Vienen y se unen los dos, de la misma manera que se unen para hacer una sola carne, también se unen para tener una misma cultura, y ese choque de los dos mundos, hay temblor, ¿verdad?, al principio, pero tienen que formar su propia cultura. Ni la cultura de él, ni la cultura de donde viene de la casa de ella, ni de la casa de él. Ellos dos tienen que formar su propia cultura. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre. Si se quedaran en casa del padre, si se quedaran en casa del suegro, en casa de uno, en el casa del otro, ahí ya hay una autoridad y ahí sería muy difícil formar su propia cultura. Entonces, tienen que formar su propia cultura. Les platico algo, ¿sí? Cuando la pastora y yo nos casamos, ella tenía 18 años, yo 27, ¿sí? ¿Por qué hace cuentas, hermana? Le faltaron dedos. Bueno, yo 27, pero traíamos una cosa así. Ella es melancólica, ella le gusta todo ordenado. Voy a hablar de ella porque no está. Está en el encuentro, ¿sí? Entonces en la alacena todo lo pone, una lata tiene que estar vista para adentro, tiene que estar lo mismo que es aquí, la lata, la etiqueta para el frente, etcétera, ¿sí? La pasta de dientes la va apretando de atrás hacia adelante. Sí, la pasta de dientes. Perfecta la pasta de dientes. Yo llegaba con la pasta de dientes, con mucha prisa, agarraba la pasta de dientes por en medio, le dejaba todos los dedos sumidos a la pasta de dientes y llegaba ella y decía, ¡uy! La pasta de dientes. ¿Sí? ¿Será una causal de divorcio? Es un desacuerdo entre las partes que se puede arreglar. Y lo arreglamos, nos sentamos un día. Mira, me molesta que aprietes la pasta por en medio, me dijo, ¿sí? Y lo arreglamos. Hoy ella tiene su pasta y yo tengo mi pasta. Acabaron los problemas. Hay dos pastas de dientes. Es fácil resolver los problemas cuando hay buena voluntad. Pero un desacuerdo entre las partes puede llevar a un conflicto, puede llevar primero a insultos, puede llevar, ¿verdad? Oye, mi hijo de tal por cual, ¿por qué me aprietas? Oye, ¿y tú qué? Y ya caímos en
en lugar de que sea un desacuerdo que se puede arreglar orando, que se puede arreglar, bueno, no lo podemos arreglar, vamos a orar, ¿sí? Que un desacuerdo que puede pasar, muchas veces un desacuerdo puede terminar en un pleito que ya es el campo de Satanás, ¿sí? Lo importante en un desacuerdo es nunca salirse del campo espiritual, en el campo espiritual de Dios. Bien, entonces decimos, ¿verdad? Hay dos enseñanzas aquí. Uno, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y hay un mensaje también para los suegros. Ni los papás de ellos ni los papás de él se pueden meter en el nuevo matrimonio. Déjenlos. ¿De acuerdo? No se pueden meter en el nuevo matrimonio. Déjenlos ser. Déjenlos que haga su propia cultura. No se meta. Por eso hubo un congreso precioso. Aquí todavía hay discos que se llama Suegra y Nuera. ¿Sí? Nuera. Y se llama nuera porque la suegra siempre dice, es que no era lo que mi querubín merecía. ¿Sí? De ahí viene. Bueno, pero no nos debemos meter. Ya dijimos que tenemos que orar, que la vez pasada dijimos por las esposas de nuestros hijos, por el esposo de nuestras hijas. ¿Sí? Hay una enseñanza más, ¿sí? Que dice, yo os digo, ¿sí? Dice, así que no son más dos sino una sola carne, versículo 6. No son más dos sino una sola carne. Esto es muy importante, ya son una sola carne, una sola carne. Cuando ella viene, ¿sí? Ella viene con un espíritu determinado. Él viene con un espíritu determinado. Cuando ella viene llena del Espíritu Santo y él viene lleno del Espíritu Santo, cristianos los dos, y se unen los dos, esta carne grande, esta bola de carne que forman las dos personas, ¿quién lo rige? Lo rige el Espíritu Santo. Se van a vivir a una nueva casa, a un nuevo lugar, forman su propio hogar, su propia casa, él lleno del Espíritu Santo, ella llena del Espíritu Santo. ¿Y qué va a reinar en esa casa? Lo que va a reinar en esa casa es el Espíritu Santo. Y desde el principio hay algo diferente en una casa donde reina el Espíritu Santo. Hay amor, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu Santo. Hay un amor grande, ese fruto. Hay gozo, hay paz, hay paciencia para poder hablarse entre ellos. Hay bondad para tratarse el uno con el otro. Hay benignidad, desea lo mejor el uno para el otro. ¿Sí? Hay fe, la fe se desarrolla grandemente. La fe, creer en Dios, amar a Dios y guardar sus mandamientos se desarrolla de una manera impresionante. ¿Sí? Hay mansedumbre, esa aceptación voluntaria y con gusto de la autoridad. Hay templanza para no volver atrás, para no caer en el pecado. Ahora, imagínense unos hijos naciendo en ese ambiente. ¡Wow! Unos hijos naciendo en ese ambiente. Desde el vientre de su madre, el esposo orando por esa criatura. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Ahí no puede haber un adulterio, que es la causa principal del divorcio. Ahí no existe, no hay manera. Satanás no toca a un matrimonio de esa naturaleza, no lo toca. ¿Por qué? Porque tienen una templanza producto del Espíritu Santo que no permite que ni siquiera que les ponga tentación. ¿Sí? Ahí nacen los hijos en un ambiente de paz, en un ambiente impresionante.
No hay mejor herencia que se le pueda dejar a un hijo que un matrimonio unido y feliz para toda la vida. No hay mejor herencia que se le pueda dar a un hijo que nacer en un ambiente cristiano, en un medio cristiano. No hay nada de una mejor herencia. No hay mejor herencia que se le pueda dar a un hijo que enseñarle a amar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cómo aprende un hijo a amar a Dios y guardar sus mandamientos? Viendo a su padre y a su madre cómo aman a Dios. Se da en una forma natural, en una forma natural. Sí, en una forma natural. Por eso, todos estos matrimonios que salen de esos equipos de jóvenes son unos matrimonios preciosos. Sí. Son un ejemplo. ¿Sí? Ok. Ahora, hay algunos casos en que Dios permite el divorcio, pero no se da en estos matrimonios preciosos, no se da. Se da en otros matrimonios, ¿sí? Pero que vamos a hablar, pero ¿cuáles son los casos donde Dios permite el divorcio? El primer caso donde Dios permite el divorcio, ¿sí? Podemos ver Mateo 19 un poquito más adelante, de donde estamos, Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la adulterada, con la repudiada, adultera, ¿sí? Entonces, salvo por causa de fornicación. Entonces, el adulterio es una causa que Dios permite que haya carta de divorcio por adulterio. Cuando uno de los cónyuges adultera, el otro está permitido para el otro separarse por adulterio, ¿sí? Y a esa víctima del adulterio del cónyuge o de la cónyuge, ¿verdad? ¿Sí? Le permite casarse. ¿Por qué? Porque no fue por su causa, sino fue por causa del adulterio de la otra persona. Entonces tenemos el primer caso. El primer caso que tenemos es por adulterio de una de las partes. Tenemos otro caso, ¿sí? Y vamos a ir a Primera de Corintios. Tenemos otro caso donde está permitido el adulterio, donde está permitido el divorcio, ¿sí? Primera de Corintios 7:15. Primera de Corintios capítulo 7, verso 15. Cuando en un matrimonio una persona es cristiana y la otra no es cristiana, un cónyuge es cristiano y el otro no es cristiano, la otra no es cristiana, ¿sí? Entonces a ese se llama incrédulo. Cuando una persona cristiana está casada con un incrédulo, ¿cómo se da eso? Eso se da porque cuando vienen aquí a camino, ¿verdad? Ya viene casados, donde una persona recibe a Cristo y la otra persona no, viene uno sí y otro no, ¿sí? Entonces ahí hay un incrédulo. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, sino que en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿sí? Pero si el incrédulo se quiere separar, sepárese, ¿sí? Sepárese. ¿Cómo sucede? Cuando vienen a camino, uno recibe a Cristo, el otro no recibe a Cristo, el otro no quiere nada, ¿sí? No se separe. Pero fíjese que le dice, si el incrédulo se quiere separar, sepárese. Oiga, y si no se quiere separar, no se separe. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y vamos sabiendo por qué quiere Dios que sea así. Imagínense a mí, por ejemplo, ¿sí? Mire, jovencito, o sea yo, ya tengo 2 años de estar orando por usted y sigue de incrédulo. Así es que o se convierte o ahí está la puertecita abierta para que se vaya. No es así como dice Dios. Yo no me quiero ir,
Si aquí está mi cafecito caliente todas las mañanas, 6 de la mañana. Soy menso, pero no tonto, ¿verdad? No me quiero ir. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué lo dice Dios, por qué lo dice Dios así? ¿Sí? Veamos el versículo 12, ¿cómo lo dice el Señor en el verso 12? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios pretende? Que el cónyuge incrédulo se vuelva creyente por la oración y la guerra espiritual continua de la otra persona hasta que se convierta. ¿Por qué? Porque al creyente le ha dado una promesa a Dios. Le ha dado una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si aquel se quiere ir, apláudale al Señor, ¿sí? Si el incrédulo se quiere ir, que se vaya, pero si no que quiere ir, hay que se quede. Ay, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una oportunidad para que se convierta y sea un matrimonio precioso. Esas son las dos únicas causas que hay en la Biblia, en toda la Biblia, donde Dios permite el divorcio. Uno, por causa de fornicación, por causa de adulterio, y dos, cuando uno siendo creyente y otro siendo cristiano, y el incrédulo se quiera ir, que se vaya, dice el Señor. Ahora, una cosa así, antes de separarse, antes de entrar a un divorcio, es necesario meditar en las consecuencias que trae un divorcio. Todos estos problemas de matrimonio los vemos la pastora y yo, y tenemos 2 matrimonios más que nos apoyan. Y es desgarrador el divorcio. Un divorcio no es que me cambio de saco y ya está, es desgarrador. Y tenemos que ver las consecuencias que trae, que lleva un divorcio. Primero, no es agradable para Dios. No es la voluntad de Dios que el divorcio, no es la voluntad de Dios. Por eso dice Dios, ya lo leímos, lo que Dios unió, no lo separe el mundo. Dios desea que no sean separados, que el mundo, las circunstancias del mundo no sean lo que separan, no sea lo que separa, que lleguen hasta que vean un divorcio, ¿sí? Entonces tenemos que pensar primero, el divorcio no es la voluntad de Dios. Segundo, ¿sí? Que de consideración que tenemos que hacer, los hijos, ¿sí? Ahorita viene a mi mente, ahorita se los digo porque viene a mi mente una situación de un muchacho de 13 años que atendí, ¿sí? Los hijos son los que llevan la peor parte dentro de un divorcio. La autoestima de los hijos viene de la autoridad del padre. Cuando hay un divorcio y no hay padre, son niños que creen con menos autoestima cuando no están en un ambiente 100% cristiano, ¿sí? La autoestima de los hijos, el hecho de que los niños tengan seguridad en sí mismos, eso se necesita que haya padre en el hogar. El divorcio afecta tremendamente a los hijos. Ahora tenemos que considerar también cómo afecta el funcionamiento de la familia. Este muchacho de 13 años que acabo de atender, ¿sí? Llega llorando, ¿verdad? Sí, este pastor dice, vengo, dice, porque mi padre acaba de llegar con su amante y vino a sacar las cosas de la casa. Pastor, dice, estaba mi madre con el corazón desgarrado, ¿sí? Señor, pastor, dice, ¿cómo vamos a pagar la renta, pastor? No sé cómo vamos a pagar la renta. 13 años y ya trae una carga de cómo pagar la renta cuando debería estar pensando en cómo salir súper bien en la escuela, ¿sí? Pastor, dice,
¿cómo vamos a hacer para comer? ¿De dónde va a agarrar dinero mi madre para que podamos comer, pastor? ¿Sí? Ya nos pusimos a orar. Mira, Dios es el esposo de las abandonadas y Dios es el padre de los huérfanos y Dios proveerá. Dios proveerá, ¿sí? Y nos pusimos ahí a orar con el muchacho de 13 años hasta que hubo paz con él, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo va a afectar a los hijos, cómo va a afectar el funcionamiento de la familia. Ahora, tenemos que pensar, bueno, el divorcio va a resolver el problema porque el que nos estamos separando, por el que se está divorciando la persona, muchas veces el divorcio es como resultado de ataques de histeria, de ataques de acá mis chicharrones truenan, ¿sí? Y no conducen, ¿verdad?, a solucionar el problema, ¿sí? Antes de divorciarse, otro punto, antes de divorciarse se tienen que agotar las posibilidades de un acuerdo. Antes de divorciarse, sí, busque, agote en la búsqueda de soluciones. Antes de divorciarse, agote la búsqueda de soluciones, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Primero, traten de resolver las cosas orando. Usted o la persona que es cristiana, lo más cristiana, ¿sí? Ahí en su lugar secreto, ore, clame a Dios, derrame su corazón en medio de Dios, solito, solita donde usted está, cada uno por su parte. Trate de resolver las cosas con humildad, con un espíritu de perdón, ¿sí? Un espíritu de perdón. Oiga, ¿se podrá perdonar un adulterio? Es que un adulterio yo no lo puedo perdonar, ¿sí? ¿Se podrá perdonar un adulterio? Yo te digo, ¿sí? El perdón es una buena alternativa. Y te digo algo más. Si Dios te perdonó a ti tanto, ¿quién eres tú para no perdonar? Si Dios te ha perdonado tanto. Ok, ¿se puede perdonar? Sí, sobre todo cuando hay fruto de arrepentimiento. Cuando hay un dolor por parte del adúltero o de la adúltera, cuando hay un dolor por haber ofendido a Dios, porque al primero que ofenden es a Dios, no ofenden primero al cónyuge, al primero que ofenden es a Dios. Pero cuando hay un fruto de arrepentimiento, un dolor intenso primero por haber herido a Dios, por haber molestado, por haber hecho algo en contra de la palabra de Dios, por haber ofendido a Dios, ahí hay una tremenda probabilidad de una restauración del matrimonio. Fíjense ustedes, ¿sí? Cuando el rey David pecó, ¿sí? Peca el rey David, y cuando el rey David peca y el Espíritu Santo a través del profeta Natán redarguye a David, ¿sí? Adultera el rey David, un hombre impresionantemente inteligente, ¿sí? Un tremendo estratega de guerra, el que hizo un ejército con 40 generales de la nada, ¿sí? Pero se mete codicia a una mujer cuando se estaba bañando, ¿sí? Él la ve desde su terraza, la mujer se estaba bañando, ¿sí? Y la codicia en su corazón, ¿sí? Y adultera con ella, y era la mujer de su amigo Urías, uno de los generales de su ejército. El general de su ejército estaba allá. David también debería estar en la guerra, y él, no estando en la guerra, bueno, la codició y adulteró con Betsabé, ¿sí? Y llega el profeta Natán y le dice que Dios está molesto con él porque ha adulterado, y ha adulterado con la esposa, con la esposa de su mejor amigo. Adultera, hay una serie de pecados más. Le quiere el rey David, le quiere endosar el hijo porque la mujer sale embarazada.
no podía salir embarazada de Urías, su esposo, porque Urías, su esposo, estaba en la guerra, tenía mucho tiempo, y en tiempo de guerra no podían tener relaciones sexuales los soldados. ¿Sí? Entonces lo trata de engañar, lo manda a traer, lo pone como araña fumigada hasta atrás, ¿sí? Se pone ahí con el chupirul con él, y ya que está completamente borracho, lo manda, dice, vete a dormir con tu esposa, ¿qué te parece una nochecita de luna de miel, mi amigo? ¿Sí? Y lo manda a dormir con su esposa. Pero este es un hombre de guerra. Urías es un hombre de honor. Y dice, sálveme Dios, que yo voy a deshonrar, ¿sí? a ti. ¿Por qué? Porque he hecho juramento de no relaciones sexuales mientras hay guerra. Y no entra a dormir con su esposa. Entonces lo manda y le dice al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, manda a Urías hasta adelante. Y ya que esté hasta adelante, retira al ejército, que se quede solo para que lo maten. Y lo matan. ¿Sí? Todo eso hizo David. Pero cuando el profeta Natán, el Espíritu Santo, lo redarguye, has pecado contra Dios. Has pecado contra Dios. David cayó en su rostro redarguido por el Espíritu Santo y le dijo, perdóname Señor. Salmo 51, abrimos nuestra Biblia, Salmo 51. Perdóname Señor, perdóname Señor. O como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, Salmo 51. Salmo 51, amén. Fíjense el fruto de arrepentimiento por haber adulterado. Adulteró, mató a su amigo, ¿sí? Adulteró, ¿sí? Y cae con un fruto de arrepentimiento impresionante. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Antes de ofender al cónyuge, hemos ofendido a Dios. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense la angustia de David, ¿sí? La angustia de decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado, con el Espíritu Santo no mora en vasos sucios, ¿sí? Cuando la persona adultera, entra un espíritu de adulterio, el Espíritu Santo no mora, lo sabe David, y le dice, por favor Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le acongoja, le dolería demasiado. No me eches de delante de ti, versículo 11, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Señor, por favor, no quites de mí tu salvación. Regrésame el gozo de tu salvación, que yo pueda ser un hombre lleno de gozo, sabiendo, Señor, con esa certidumbre de salvación que tengo. Versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Dios, con ese gran fruto de arrepentimiento, perdona a David, lo levanta y sirve después de comparación con todos los reyes de Israel y de Judá, pero tiene que pagar la consecuencia del pecado. Había un castigo para David, que la espada no se separaría de su casa, ¿sí? Y fue una tremenda cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus hijos, dos medios hermanos, se metieron entre sí,
y uno aborrece a la otra, el otro hermano mata al hermano por haber violado a la hermana y se vuelve aquello un verdadero desastre, ¿verdad? La espada nunca se apartó de la casa de David ni de los hijos, ¿sí? Entonces, el perdón, cuando hay un fruto de arrepentimiento, es una buena búsqueda de solución, es una alternativa de solución. Entonces uno trata de resolver las cosas orando, trayendo perdón, llevando que el cónyuge que adulteró sea el que pida perdón. 2, pida una consejería matrimonial. Si algo tenemos precioso en Camino Extremo es precisamente las consejerías. Pida una consejería matrimonial. Ahora, en caso de malos tratos físicos, muchas veces hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay homosexualidad, ¿sí? Entonces en esos casos puede ser separable, puede ser que sea mejor una separación. El Señor dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios, dice, ¿sí? Entonces no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. Dice verso 15, ¿verdad? Primera de Corintios 7, verso 15, te lo leo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, sino a paz, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, que aunque Dios le da la autoridad al esposo, que le dice, bueno, que el esposo sea cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero fíjate, ¿sí? Si quieres lo leemos con tu ojo. Efesios capítulo 5, y vamos a ir al verso 22, ¿sí? Dice, verso 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, pero fíjate lo que sigue, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ok, Él es cabeza de la mujer, sí, pero se tiene que comportar como Cristo se comporta con la iglesia. Ese es el tipo de liderazgo que le pide. Un liderazgo tal que tú trates a su mujer como Cristo. Te doy chance de que seas cabeza de tu mujer, de tu esposa, pero que la trates como Cristo trata a su iglesia. Y muchas veces tenemos matrimonios que el esposo la trata con la punta del pie. Que Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y lo que cree es que tiene una sirvienta. Una ayuda idónea es la persona que camina al lado, una persona que le ayuda en todo lo que emprende, ¿sí? Pero tiene que tratarla como Cristo a la iglesia, y muchas veces la trata con el punta del pie. Te prohíbo que vayas a ver a tus padres, ¿sí? Está la pobre esposa temblando, ¿sí? Abre la ventana la pobre esposa. ¿Y a quién le pediste permiso de abrir la ventana? Oye, ¿puedo agarrar la escoba para barrer? ¿Sí? Esa no es la forma de liderazgo que Dios le pide al varón para que ejerza su autoridad. Le dice como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? La principal razón, la principal característica de un líder, Dios le pide al esposo que sea líder, y la principal característica de un líder es que sus subordinados lo admiren. Que es la principal característica del líder. Sus subordinados lo admiran, ¿sí? Lo admiran. ¿Por qué lo admiran? Lo admiran por su manera de ser. Lo admiran por su manera que ama a Dios, lo admira por su manera de educar a sus hijos, lo admira por su manera de resolver los problemas. Es una mujer que lo admira, es una porrista de su marido, pero con una mujer
con la bota puesta sobre el pescuezo de ella, no es posible que pueda admirar al que le tiene el pescuezo apretado. ¿Por qué? Porque Cristo no es así como trata a su iglesia. Entonces tiene que tratarla como Cristo a su iglesia. Y en Primera de Pedro todavía remacha, la tienes que tratar como el vaso más frágil, no como un vaso frágil, sino como el vaso más frágil, la tienes que tratar. ¿Sí? Dios le dijo al hombre que tenía que ser proveedor del hogar en lo básico, y le dijo al varón que tenía que cuidar a su esposa. Son mandamientos de Dios en el matrimonio. La cuidará. Dios hizo al hombre más fuerte, pero lo hizo más fuerte para proteger y para cuidar a su esposa, no para usar la fuerza que Dios le dio para cuidarla, para golpearla o para lastimarla. Eso es cobarde. Eso es cobarde. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Muchas veces el maltrato físico, el maltrato psicológico, la drogadicción, el alcoholismo, la homosexualidad, todo eso, el Señor, nos basamos en esto para decir, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, sino a paz nos llamó Dios. Ahora, vamos a suponer que ya están divorciados, ya el divorcio está, ya está divorciado. Hay gentes que estamos aquí, que están divorciados, ya están divorciados. Bueno, primero tenemos el caso donde llega la esposa o el esposo divorciado, ya viene a camino, ya viene a Dios, ya viene a recibir al Señor Jesucristo estando divorciado, ya está divorciado. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? El recibir al Señor Jesucristo no solamente recibe la salvación del Señor Jesucristo, sino recibe la sanidad de todas las heridas. Nosotros hemos visto ese dedo milagroso del Señor Jesucristo pasando por las heridas de esa mujer o de ese varón que viene divorciado, pasando sobre las heridas, ese dedo maravilloso sanando las heridas, un dedo precioso sanando las heridas, ¿sí? Recibe al Señor Jesucristo, y aquella mujer, sobre todo en la mujer que creía que no servía para nada, que se creía peor que un trapo sucio y viejo, ¿sí? No, con su autoestima totalmente acabada, ¿sí? Llena del Espíritu Santo por haber recibido al Señor Jesucristo, y recibe al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hace milagros en ella, hace restauraciones en ella o en él, ¿sí? Y levanta y hace una nueva criatura, Por eso le dice, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 les dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es parte la historia de esa mujer lastimada, la parte en Dios, antes de Cristo y después de Cristo. Hoy tiene un valor esa mujer, hoy tiene un valor ese hombre que está divorciado, que viene divorciado, o esa mujer que viene lastimada, que vino lastimada, recibe al Señor Jesucristo y la hace una nueva criatura. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Es impresionante esa salvación y esa sanidad, esa confianza que recibe, que tiene por haber estado ahora llena del Espíritu Santo. Ahora ella sabe que es una mujer que vale. El Señor Jesucristo fue el primero que le dio un lugar a la mujer en aquel tiempo, ¿sí? Ahora sabe que esa mujer lo vale todo. Lo vale todo. ¿Por qué? Porque vale la sangre de Cristo. Eso es lo que costó y ella lo sabe. Y hoy esa persona redimida, ¿verdad? Esa persona es una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando viene la persona divorciada, wow, ¿sí? Es una nueva vida. Se le parte la historia de Dios, la historia de ella en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí?
Wow, ¿sí? Ahora, pero ¿qué sucede cuando ya estando en camino, ya estando habiendo recibido a Cristo, ¿sí? Ya estando en Cristo, se divorcian? Estando ya aquí en la congregación, vienen las dos partes, suceden dos cosas. Uno, cuando viene la esposa y el esposo no viene, que es incrédulo, o al revés, ya lo vimos. Cuando el esposo es incrédulo, bien, ya lo vimos. Pero cuando sean los dos cristianos, ¿sí? Con los dos cristianos, ¿cuál es la causa principal de ese divorcio? La causa que hemos encontrado aquí en Camino Extremo, ¿sí? Es el adulterio. El adulterio acaba con todo, acaba con la confianza, acaba con la confianza. Por eso es tan importante el adulterio. Como pecado le importa tanto a Dios que no se cometa, que lo puso dentro de los 10 mandamientos, las 10 cosas más importantes que quiere Dios que cumplamos como sus mandamientos: amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ese mandamiento es tan importante que Dios lo puso dentro de esos 10 principales mandamientos que debemos guardar. No adulterarás. No adulterio, no adulterarás. ¿Sí? Es que la Biblia es muy difícil, no se puede comprender. ¿Cuál es la palabra que no entiendes? ¿El no o el adulterio? No hay más. ¿Sí? No adulterarás. ¿Sí? ¿Qué se le puede decir a la víctima de un adulterio? O sea que sí, la persona, no al adúltero, sino a la víctima, ¿sí? No al adúltero. Ahí se le puede decir: agárrate fuerte de Dios, agárrate fuerte de Dios, agárrate fuerte de las promesas de Dios. No deje de congregarse. Necesita a Cristo más que nunca. Sirva a Dios. No deje de servir a Dios. No deje de asistir a su célula. Haga amigos dentro de la congregación. Haga amigos dentro de la congregación. ¿Cómo cae un cristiano en adulterio? ¿Cómo es que cae un cristiano? Es bien fácil cómo cae un cristiano en adulterio. Primero, deja de orar. Deja de orar. Eso es un síntoma, pero ¿sí? Cuando deja de orar, quiere decir que ya anda rondando, ¿sí? Satanás ahí, creyendo meter pasiones vergonzosas, queriendo codiciar a la mujer que no le pertenece, ¿sí? A la mujer extraña, ¿sí? Entonces deja de orar. Cuando una persona deja de orar, se rompe la comunión con Dios. Se rompe esa comunicación estrecha con Dios. Deja de hacer su devocional, deja de leer su Biblia, se deja de alimentar espiritualmente y deja de obedecer a Dios. En ese momento, esa persona está totalmente propensa a ser tentado por el diablo, ¿sí? Su orgullo, ¿sí? Y cualquiera puede servir para hacerlo caer en tentación. ¿Por qué? Porque el diablo está presto para hacerlo caer en tentación, ¿sí? Ahí manda el diablo, emisarios del diablo, emisarios de Satanás, manda. ¿Qué crees, fulanito? Sí, que la fulana quiere contigo. ¿A poco? No, es que está viendo el porte. Baboso, le están poniendo una trampa y no la puede oler. ¿Sí? Yo le llamé baboso, Dios lo llama peor, le llama buey. Sí lo saben, ¿verdad? Que lo llama buey, ¿sí? Dice: ahí va como buey al matadero, dice la palabra de Dios. Sí, ahí va como buey al matadero. ¿Qué le dice Satanás? Le avienta un lamparazo a aquella y le hace, ¿sí? Y le dice Satanás: ¡wow! Campeón, la traes muerta. Y ahí va.
Yo creo que por eso le dice buey. Al matadero, dice. ¿Sí lo dice Dios o no lo dice Dios? ¿Sí? Ahí va el buey al matadero. Dice, ¿sí? Entonces es así como cae un cristiano. Deja de orar. Deja de alimentarse espiritualmente. Deja de hacer su devocional. Deja de leer su Biblia. Deja de obedecer. Deja de asistir a la escuela de líderes. Deja de asistir a la célula. Deja de asistir a la reunión. La vid verdadera, ¿verdad? Dice la vid verdadera, pero el pámpano tiene que estar pegado a la rama. La rama tiene que estar pegado al tallo para que no se seque. Se seca, deja de llevar fruto. Y dice la vid verdadera que esa rama seca se echa al fuego. ¿Sí? Cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, el Espíritu de Dios se va. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Le vamos a llamar, vamos a suponer el hombre que sea el adúltero, le vamos a llamar ramera, pero al revés también se da. Puede ser que la mujer sea la que adultere y le llamamos ramero con el que adultera. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando se junta una carne, ya lo leímos, una carne se hace en las relaciones sexuales, se hace una carne, una carne, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? Está la ramera que viene con un montón de espíritus inmundos. Está el cristiano que viene con el Espíritu de Dios y se forma en una sola carne. El Espíritu de Dios no mora en vasos sucios y el Espíritu de Dios se va, que era lo que le preocupaba a David. No apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué se queda ahí en esa bola de carne? Todos los espíritus inmundos que traía la ramera, porque el Espíritu de Dios que traía el cristiano se fue. Y todos los espíritus inmundos que traía la ramera, este cristiano, ex cristiano, regresa a su casa. Trae al Espíritu de Dios, trae un montón de espíritus inmundos y mete a su casa a un montón de espíritus inmundos. Quiere tener relaciones sexuales con su esposa y se hace un contaminadero tremendo. El daño que hace un adúltero es un daño tremendo, no solamente por la transmisión de las enfermedades venéreas que trae, ¿sí? Sífilis, gonorrea, papiloma humano, ¿sí? No solamente por eso, ¿sí? Sino además por la contaminación de los espíritus inmundos que trae ahora a su hogar, donde aquel hogar era un hogar precioso cristiano. ¿Y qué sucede? Empieza a suceder. Esos espíritus inmundos empiezan a hacer su obra. ¿Cuáles son las obras? Bueno, las obras las citamos ahí en Efesios, le damos tantito vuelta y le damos a Gálatas 5, vuelta para atrás tantito, y le damos en Gálatas 5, ¿sí? Y dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, las obras de Satanás, manifiestas son, que son adulterio, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo comienzan las obras de la carne? ¿Con qué? Con adulterio empiezan, fíjense nada más. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, esos son divorcios, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El adulterio no solamente acaba con el adúltero. El adulterio trae unas consecuencias espirituales tremendas. Daña a la esposa, daña a los hijos espiritualmente. Por eso
por eso, bueno, no, por eso no adulterarás está dentro de los 10 mandamientos, por el desastre que hace. ¿Cómo se sale del adulterio? Ponga tierra de por medio donde está el foco de contaminación. Orar y hacer guerra espiritual. La esposa puede ayudar. Orar y hacer guerra espiritual y volver a entrar en el ciclo como si viniera de nuevo, orar, irse a un reencuentro, bautizarse si fuera necesario de nuevo, ¿sí? Orar y guerra espiritual, empezar a leer su palabra de Dios, ¿sí? Ahí en la oración y en la guerra espiritual tener ese perdón de Dios, caer como David, Señor, perdóname porque contra ti, solamente contra ti he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digna de ser llamada tu hija, ¿sí? Ahora, ¿se podrá evitar el divorcio? Yo les pregunto, ¿se podrá evitar el divorcio? Por supuesto que se puede evitar el divorcio, ¿sí? Nunca te apartes por eso es la vid verdadera, no te puedes alejar, separar del Señor Jesucristo, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de alimentarte, hacer tu devocional y leer tu Biblia, ¿sí? No puedes dejar de congregarte, ¿sí? Ahora, ¿se podrá tener un matrimonio unido y feliz para toda la vida? Por supuesto que sí se puede tener un matrimonio unido y feliz. ¿Sí? Un matrimonio unido y feliz es lo máximo que le puede pasar a un ser humano en esta tierra, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, la mujer no está sola, Dios la va a usar Dios la va a tener para ayuda. Cuando es una mujer prudente, bueno, va a buscar a esa mujer, va a buscarle un marido de acuerdo a ese valor que tiene esa mujer prudente, ¿sí? Tener un matrimonio unido y feliz para toda la vida, tener hijos triunfadores es lo máximo. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede cuando él es cristiano, cuando ella es cristiana, cristianos de verdad, que oran, que hacen su devocional, que leen la palabra de Dios, que se congregan, que sirven a Dios, cristianos de verdad, activos para Camino Extremo. Él lleno del Espíritu Santo, ella llena del Espíritu Santo, se unen los dos en un matrimonio en una sola carne. ¿Qué es el Espíritu que reina en esa sola carne? El Espíritu Santo. Esos dos que forman un nuevo hogar, esos dos que forman un hogar, ¿sí? Una nueva cultura, van a su casa, ponen su casa separada de su padre y de su madre, ponen su casa, crean su propia cultura. En esa casa reina el Espíritu Santo de Dios. Cualquier persona que llega de fuera dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque eso llena cada rincón de la casa. Cada rincón de la casa está llena con el Espíritu Santo, ¿sí? Es un ambiente de amor, es un ambiente de amor, ¿sí? Le dicen, por ejemplo, al marido, oye, vente, vamos a echarnos una manita de dominó. ¿Qué dominó? Ni qué caramba, si lo que me urge es llegar con mi esposa a mi casa. ¿Por qué? Porque ahí hay una esposa que me ama, que donde tengo un lugar de refugio, donde tengo que correr, anhelo estar en mi casa, anhelo estar en mi casa. Se ha creado un ambiente de amor, se ha creado un ambiente de gozo, se ha creado un ambiente de paz. ¿Por qué? Porque lo quieran ellos o no lo quieran, lo propicien o no lo propicien, ¿verdad? Eso es algo que se tienen ganado por estar llenos del Espíritu Santo. Es un fruto, es una consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo. Es un hogar precioso. Cualquiera lo puede tener que esté lleno del Espíritu Santo. Ese es el secreto más grande para tener un matrimonio precioso. Estar llenos
los dos del Espíritu, del Espíritu Santo. Y entonces sí, ahí se respira un ambiente de amor impresionante. Cualquier persona que llega de fuera dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya se nos fue el tiempo, pero les platico una anécdota sí, que vivimos nosotros, ¿sí? Se le echó a perder una tubería en la casa del pastor Sadot, ¿sí? Y llamaron a un plomero, hace tiempo se los platiqué, llamaron a un plomero, ¿sí? Y llega el plomero, ¿sí? Llega el plomero y dice, oiga, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿qué pasa aquí? No sé qué me pasa, dice. Tengo ganas de llorar, dice, hay algo aquí, dice, hay algo que me da paz, dice, que me da tranquilidad. El plomero con su cajita de herramientas, llorando junto con el pastor Sadot. Y le dice, lo que usted necesita es recibir al Señor Jesucristo. Reciben al Señor Jesucristo, el plomero. Y el plomero llorando dice, es que aquí se respira un fruto, se respira una paz impresionante, se respira amor, wow, dice, sí. Termina de hacer su trabajo, el pastor Sadot le ayuda y le pregunta cuánto le debo, pero ¿cómo le voy a cobrar? Le dice, ¿cómo usted cree que le voy a cobrar? ¿Cómo le cree que le voy a cobrar? Si ahora sé que se puede tener una familia impresionante como la que usted tiene, ¿sí? Así es que cualquiera que llega a una casa donde hay amor, la gente lo percibe. Cualquiera, no necesita ser cristiano. Cualquiera que llega en una casa donde hay paz, cualquiera lo percibe. Cualquiera que llega en una casa donde hay gozo, cualquiera lo percibe. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu de dos seres que se hicieron una sola carne y que el Espíritu Santo se derramó en cada rincón de la casa. Esos hijos que nacen en ese hogar son hijos que desde el principio, desde el vientre de su madre, van a ser seres que están súper orados. Desde el vientre de su madre va a haber un padre y una madre orando por ellos. Un hijo que nace allí es un hijo que nace en un ambiente cristiano, que aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, no porque se lo enseñen en una escuela bíblica, sino porque ve a sus padres cómo aman a Dios y cómo sus padres son congruentes, comportándose de acuerdo a los mandamientos, guardando los mandamientos. Eso hace a los hijos triunfadores. Y sí es posible tenerlo, estando llenos del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, muchos de nosotros creemos solamente todavía, Señor, creemos que no es posible tener un matrimonio precioso. Pero cada uno de los que está aquí, Señor, es llamado a tener un matrimonio precioso como tú lo ideaste, Señor. Sabemos que el matrimonio nació en tu corazón, Señor. Y nació precisamente de esto, en un matrimonio, en un hogar lleno de amor, de gozo, de paz, Señor, ¿sí? Y ese es el deseo que tú tienes para tus hijos, Señor, ¿sí? Y si es posible, Señor, tenerlo. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento y fija los conceptos que nos has enseñado hoy, porque sí es posible tener eso, Señor, no es algo del otro mundo. En el nombre de Jesús. Hoy entendemos, bendito Padre, por qué tú nos dices que no nos casemos en yugo desigual, Señor, con los incrédulos. No nos casemos, Señor, que el yugo sea igual, que los dos sean cristianos. Señor, ayúdanos a poder orar por nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio a nuestros hijos, para que nuestros hijos, Señor, puedan tener ese matrimonio cristiano desde el principio, Señor, desde que se unen, Señor, que se unan en yugo. No te unas en yugo desigual, ¿verdad? Que se puedan unir, Señor,
en ese yugo perfecto, Señor, que tú hiciste. Señor, clamamos a ti, Señor, por el cónyuge de nuestros hijos, por la esposa de nuestros hijos. Clamamos a ti, Señor, por el esposo de nuestras hijas, bendito Padre. Y para nosotros, Señor, que muchas veces venimos aquí, Señor, y aquí recibimos a Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ir a donde está la fuente, Señor, de agua viva. Y esa fuente de agua viva la tenemos nosotros en cada uno de nuestros lugares secretos, Señor. Ahí donde están los borbollones de agua viva, Señor, que podamos impregnarnos de tu Espíritu Santo. Que podamos ir, Señor, ahí donde está nuestro lugar secreto, ponernos de rodillas, porque tú no echas fuera un corazón contrito y humillado. Y puestos de rodillas, Señor, podamos verter nuestro corazón a tus pies como si fuera líquido, Señor. Y poder buscarte, encontrarte, Señor, encontrarte. Y poder, Señor, oír tu voz, bendito Padre. Poder, Señor, sentirte, Señor, que cómo nos amas, Señor, que eres un Padre bueno, que tienes misericordia por nosotros y que quieres lo mejor por cada uno de sus hijos. De la misma manera, Señor, como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, sabemos que tú como padres quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y clamamos a ti en esta hora, Señor. Clamamos a ti en esta hora para que cada uno de nosotros pueda ir, Señor, a tu presencia. Que pueda practicar cada vez más y más y más entrar a tu presencia, Señor. No quedarnos afuera porque costó muy caro, Señor, el que podamos entrar a tu presencia. Costó tu sangre derramada que nos abrió el camino donde tú habitas, Señor. Nos diste libertad para entrar, Señor, a cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, cualquiera que sea nuestra situación, Señor. No necesitamos estar en angustia para buscarte, Señor. Y ahí poder derramar nuestro corazón. Y ahí, Señor, nos puedas llenar de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, que podamos ir a esa fuente, Señor, de agua viva, para llenarnos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, pueda traer a nuestro hogar ese gozo, ese amor, ese gozo y esa paz. Y si alguno de nosotros, Señor, tiene, Señor, un cónyuge incrédulo todavía, Señor, tú nos los prometiste, Señor, tú nos los has prometido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el primero de la casa, Señor, que tiene que ser creyente, que tiene que entregar su vida a ti, es precisamente nuestros cónyuges. Nosotros clamamos por ellos en esta hora, Señor. Clamamos por ellos suplicándote que tu Espíritu Santo haga su obra, haga la obra sobre ellos, Señor, sobre cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo lo convenza de la necesidad que tiene de un Salvador. Que tu Espíritu Santo lo convenza, Señor, para que pronto pueda ser un hombre, una mujer, Señor, lleno de tu Espíritu Santo, y podamos tener un hogar, Señor, como el que tú anhelas para cada uno de tus hijos, Señor. Nosotros te damos gracias, bendito Padre. Bendito sea, Señor. Bendito seas tus enseñanzas. Bendita sea, Señor, tu palabra. Bendito sea el legado que tú le diste a tus hijos, Señor, de toda esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas, y llénanos de tu Espíritu Santo, y que nuestro Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor, traiga a nuestra casa esa paz, ese amor, ese gozo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.